Hola, bellos seres luminosos. Espero se encuentren todos muy bien. No tenía pensado grabar en este momento podcast, pero algo dentro de mí me hizo sentir que era el momento adecuado para grabar. No sé qué va a ir saliendo por aquí, si tengo algo planeado, de lo cual quiero compartir en este episodio de hoy. Eh, Como siempre les digo, yo soy su anfitrión, Andy, y bueno, para no alargar mucho esta introducción, de lo que quiero hablar hoy es acerca de qué es la espiritualidad o cómo la estoy viendo yo en este punto en el que estoy grabando este video, a este momento. Y bueno, creo que he llegado a muchas conclusiones en cuanto a lo que es la espiritualidad después de haber estado conectado, digamos, con esa espiritualidad en conexión con religiones, ideas, luego haber desconectado totalmente durante un tiempo, bastante tiempo además, y, y que ahorita a día de hoy me he permitido reconocer y recordar que el hecho de, o más bien, para conectar con nuestra espiritualidad es ser conscientes de nosotros mismos y actuar en base a esa frecuencia de autenticidad. Entonces, bueno, lo primero de lo que quiero compartir es justamente esto, la espiritualidad viene del momento en el que conectamos con nuestra esencia más auténtica, y esa esencia auténtica radica en el sentir del corazón, radica en cuando nos conectamos a nuestro centro energético, que es el corazón, ¿cierto? Y de ahí nos expresamos al mundo en base a ese flujo de autenticidad. ¿Por qué digo esencia auténtica? Porque cada uno de nosotros, cada ser en este momento, cada ser en el planeta Tierra, posee una huella energética diferente, única, ¿cierto? Una huella energética, así como tu huella dactilar te permite reconocerte de las demás personas o diferenciarte de las demás personas en, en el mundo, ¿cierto? Así también te poseemos cada uno de nosotros una huella energética. Esa huella energética radica en tu corazón y es ahí donde se expande, ¿cierto? En base a qué tanto vamos reconociéndonos desde adentro o internamente dentro de nosotros. Eh, Antes de pasar y explicar cómo conectar con esta frecuencia o cómo habitar en la esencia auténtica, ¿cierto? Lo primero es que no hay que buscar o no es necesario ir en búsqueda de ser seres espirituales, ¿cierto? Decir, es que yo quiero ser espiritual o me gustaría ser espiritual, porque en realidad ya, ya somos espirituales, somos seres espirituales, que esto es algo que he compartido en la única red social con la que he quedado hasta el momento, ¿cierto? Que se las dejo en la descripción, por aquí estarán viendo algo también de cuál red social es la que manejo, que no la nombro por temas de YouTube. Y bueno, entonces volviendo de nuevo a lo que estamos compartiendo, es el hecho de ya somos seres espirituales experimentando la vida. Les compartí justamente en esta red social un resumen de lo que les estoy hablando, que daba paso como para poder hablar en este video. Sentía que tenía que hacerle un video dedicado, un podcast dedicado a hablar de este tema. Y bueno, también para traer claridad en el sentido de que hay muchas maneras de conectar con la espiritualidad, y en el mundo hay muchas formas y hay muchas maneras de conectar con esa esencia espiritual y muchas herramientas. Las religiones son parte de ellas, ¿cierto? Que bueno,
hay muchas cuestiones en base a esto, la cual no me quiero meter ni introducir, porque siento que lo primero es el respeto hacia cada idea que se tiene, ¿cierto? Y, y comprender también que el hecho de que alguien esté en una religión o no lo esté y practique otro tipo de espiritualidad no nos hace ni mejores o peores, simplemente son maneras de conectar. Y lo más importante realmente de todo esto es conectar con nosotros mismos. El Maestro Jesús ya lo decía hace mucho tiempo, y él decía, para conectar con Dios es ir a tu centro, a tu corazón. Lo decían otras palabras, ¿cierto? Eran otras épocas, se manejaba otro lenguaje, pero radicaba ahí. Y lo vemos en algunas imágenes que es con la que yo me quedo, la imagen que más me quedo del Maestro Jesús, y es justamente el corazón, el Sagrado Corazón. Y no el Sagrado Corazón de Jesucristo, no, el Sagrado Corazón de cada uno de nosotros. Cada ser conectamos y ya somos espirituales, lo diré de esta manera. Cada uno de nosotros somos seres espirituales que mágicamente y maravillosamente, por manifestación del universo, ¿cierto? Esa expansión, estamos aquí hoy vivos y podemos sentir la vida. El gran regalo de la vida es que podemos sentir. Entonces, en esencia ya somos seres espirituales. Ahora, ¿cómo conectar con esa espiritualidad? Porque sé que a veces no podemos sentirnos desconectados de esa espiritualidad, pero la clave principal es escuchar tu corazón y habitar y caminar en coherencia con el flujo de tu corazón. Incluso si afuera alguien te dice que por ahí no va el camino, pero tú dentro de ti hay algo que te dice, sí, tengo que ir por aquí, me siento llamado a ir por aquí, no sé qué es lo que está sucediendo que me invita a ir por aquí, pero voy a escucharlo. Ahí estás conectando con esa esencia espiritual. Podemos compartir similitudes, ¿cierto? Dentro de esa esencia espiritual, ideas. Por eso estamos muchas personas y compartiendo ideas unos entre otros, porque es que juntos construimos el mundo, juntos en unión, en conexión unos con otros, construimos el mundo que tanto hemos querido. Entonces, voy a hidratar un poco, conectar con la espiritualidad. Y para conectar con esa espiritualidad es caminar actuando en coherencia con el flujo de nuestro corazón, con aquello que tú te sientas llamado a hacer en cualquier momento de tu día. A veces incluso puede ser una pequeña acción, como el simple hecho de barrer tu casa o ordenar tu habitación o simplemente desconectar un poco de todas las actividades del día y acostarte y simplemente sentir lo que estás sintiendo, ¿cierto? Permitirte sentir todas esas pequeñas acciones que aunque ante nuestros ojos no puedan tener un sentido, en el flujo del universo, cada pequeña acción es justamente esa construcción de la esencia espiritualidad, de la esencia espiritual, corrijo. Entonces, ser espiritual realmente es llamado a aquel que camina en vida actuando en coherencia con el flujo de su corazón. Esto es algo que les leo de un dibujo que hice y el cual pues lo tengo aquí como referencia. Y ser espiritual también es aquel que se expresa en vida desde la esencia auténtica de su ser en acción consciente. Significa que qué es lo que te sientes llamado a hacer, incluso si eso va, ¿cómo decirlo?,
en contra de algunos lineamientos que se tenían presente de no ir por ahí, ¿cierto? Ya sea por temas de patrones o miedos ancestrales también, o incluso experiencias que de alguna manera a alguien no le sirvió, pero ¿y qué tal si a ti sí te sirva o a mí me sirva, ¿cierto? Y claro, aquí vuelvo otra vez porque vamos a enraizar toda esta idea. Listo, buen flujo del corazón, sí. Y el corazón a veces tiende a ser también bastante impulsivo, porque lo es, porque es una frecuencia energética en expansión. Va en contracción, ¿para qué? Para reconocernos internamente, y una vez nos reconocemos, empieza un flujo de energía expansivo, una energía expansiva que busca que manifestar y expresarse al mundo desde ese flujo energético. Entonces, aquí es donde entra ¿qué? La conciencia, que la conciencia nos permite llevar de una manera más pausada y más en calma ese flujo energético. Recordemos que esa energía que se siente dentro es bastante fuerte porque es un flujo expansivo, es como el Big Bang, solo que en un humano, ¿cierto? Pero es eso, es expansión, es energía. Yo ya les he hablado de esto antes, podcast antes, creo que en el tercer podcast más o menos, les hablé un poco de esta esencia del universo, cómo se formó el universo. Creo que es el podcast que habla sobre el karma de Atlantis o algo así. Pero para volver aquí, es justamente eso, energía expansiva, que busca ¿qué? Liberar, y busca también manifestar, crear, dar vida. Cuando un niño está a punto de nacer, la madre ya no lo puede contener dentro de sí. Ya es momento de dar vida a esa esencia, a ese nuevo ser. Así justamente pasa con el flujo de tu corazón, porque hay un punto que es inevitable no pararlo, ¿cierto? No sentirlo. Y cuanto más pausamos ese flujo, es cuanto más dolor hay en la vida, cuanto más dolor hay. Entonces lo que yo quiero con esto es compartirle a cada persona, incluso aquel que crea que no es espiritual, que recuerde que en esencia ya lo es, porque ya somos seres espirituales que hemos encarnado en la vida. Entonces, bueno, retomo nuevamente, traer conciencia a ese sentimiento. Y no hablo de sobrepensar o está bien pensar y hacer un poco las cosas, pero no frenarte, sino hacerlo a conciencia. Es decir, actúo, pero a conciencia. Antes de hacer algo, actúo en conciencia. Actúo en conciencia en base a ese flujo de energía. No se trata de reprimir la energía, se trata de hacerlo conscientemente, ¿cierto? Cuando se toma una decisión hacia un nuevo proyecto, tú sabes que tienes esa energía en ese nuevo proyecto. Y sabes que lo harás. Sabes que harás ese proyecto, pero ese proyecto se ha estado planeando, ¿cierto? Y llega el punto en el que es inevitable, ese proyecto sale a la luz. Pues así pasa con eso mismo, con el flujo del corazón. Entonces, aquí ya les he hablado de dos puntos importantes. El corazón, que es donde radica tu esencia espiritual, tu huella energética, y la conciencia, que es la que nos permite proyectar y hacerlo de la mejor manera, de una manera ordenada, darle orden a ese flujo de autenticidad. Pero lo principal es abrir el corazón y actuar en coherencia a ese flujo del corazón. Voy a retroceder un poco porque es aquí donde entra, y aquí esto no lo tenía muy planeado, pero bueno, es algo que quiero hablar y es sobre la frecuencia del mago. En el anterior podcast les di un punto, ¿cierto?, sobre la frecuencia del mago. Les hablé
resumidamente, ¿qué es la frecuencia del mago? Y la frecuencia del mago, que yo tengo un gráfico, tal vez se los ponga por ahí. Y también los invito al Insta para que, bueno, puedan ver el gráfico más a detalle y lo puedan, no sé si les sirva, tal vez estudiarlo un poco y aplicarlo a su manera de ver la vida o dejarlo por ahí, ¿cierto? Siempre les recuerdo discernir la información que les comparto. Si les sirve algo y lo aplican a su vida, perfecto. Y si algo no les sirve, perfecto también, porque hay cosas de las que yo diga y tal vez no resuenen con tu manera de conectar con tu espiritualidad y está perfectamente. Así que retomo, la frecuencia del mago. La frecuencia del mago radica tanto en la conexión de la mente, el cuerpo y el espíritu, pero principalmente la mente y el cuerpo tienen digamos que son dos dimensiones diferentes, ¿cierto? Una es una dimensión astral, etérea, lo que se conoce como cielo, el cielo, y el cuerpo es una dimensión más material y conectada a la tierra, es decir, la materia, la tierra, la vida. La mente es más etérea, astral. ¿Cómo se conecta esto? Bueno, antes de pasar ahí, tenemos 3 chakras altos y 3 chakras bajos. Pero si hay un chakra que está en el centro, y es justamente el chakra donde habita el espíritu, la energía y el corazón, es justamente ese chakra, el chakra central, que es el que une ¿qué? Todas las dimensiones del cielo y la tierra, la mente y el cuerpo, el éter y la materia, o el astral y la materia. Entonces es justamente el chakra del corazón que une las dimensiones etéricas y astrales sutiles y las dimensiones físicas materiales. El corazón, el espíritu, une justamente tanto la mente como el cuerpo. Y todas estas, cuando se trabajan en conjunto, 3-3-3, es que empieza a habitarse la frecuencia del mago. La frecuencia no solo del que manifiesta en la materia, sino la frecuencia del mago, aquel que accede al núcleo de la materia, a la energía, a la conexión del flujo de la fuente divina de la creación, a la conexión del flujo con Dios o con ese ser omnipresente, ese ser que está en todo lo que nos rodea, en esta mesa, en la llama, en el fuego, en la vela, en el agua, en los elementos, en el aire, en la tierra. Entonces, la frecuencia del mago o el mago habita a ese núcleo o entra a ese núcleo a través de activar y abrir su corazón, que se hace ¿qué? A través de la conexión con espíritu, a través de ¿qué? De habitar en su esencia más auténtica, de expresarse a través de su esencia más auténtica. Esto lo estoy grabando después de haber grabado el podcast justamente y con tanta información que había por decir, no te compartí esto y siento la necesidad de compartirlo porque es algo importante y es el hecho de cómo conectar con el corazón, con el simple hecho de tú ya estar teniendo esa pregunta, ya estás conectando. Con el simple hecho de tú tener esa intención, ya estás conectando al corazón. Con el hecho de querer conectar con tu corazón, ya estás en ese camino. Así que si me preguntas cómo conectar, ya estás en el camino. Porque son esas preguntas y esas intenciones las que abren ese portal.
El portal está abierto para todos nosotros y se accede a través de cada corazón. Así que los dejo continuar nuevamente con la información del episodio. Y te digo algo muy bonito también, y es que todos y todas somos magos. Todos, desde incluso aquellos que tú crees que no, son magos en potencia, como diamantes, ¿cierto? Que nos vamos puliendo, y siempre es importante que aunque tengamos todo este conocimiento y podamos tener esta sabiduría, también ser conscientes de que cada persona va en su propio flujo y en su propio camino. Yo no soy mejor o peor que tú que me estás escuchando. No soy mejor o peor que nadie, o que tú o que cualquier otra persona, ¿no? Solo soy diferente habitando en mi propio camino y en mi autenticidad, con todo lo que es. Y somos perfectos. Un mago llega al flujo de aceptar que es perfecto, aquí y ahora tal y como es, con sus defectos y con sus virtudes. Aquí y ahora, la perfección o ese estado de perfección se alcanza cuando llegamos a aceptar todas las facetas de nuestra vida. El respeto también por cómo está caminando la otra persona es importante. ¿Y por qué? Porque cada persona tiene su propia huella energética y va a su propio ritmo, a su propio camino. Lo más importante de todo esto que les comparto, y por qué se los comparto, es para que, o es una invitación. Recuerda siempre discernir lo que comparto, pero esta es una invitación a que camines en el flujo de tu esencia auténtica, lo que sea que te sientas llamado a hacer, y que incluso algo dentro de ti dices que ya no puedo más, no puedo, y esto va en contra de algunas cosas que en mi familia creían que no se podía, o en mi familia, o en la sociedad incluso, o vecinos o demás. Dicen, por ahí no se puede ir, o no es lo adecuado. Pero si se hace con conciencia, tal vez ese camino sí se haga adecuado. Así que hay algo, bueno, hablando de la frecuencia del mago, es justamente esto, la conexión entre la mente y el cuerpo a través del espíritu, todas en unión. Los chakras de arriba bajan al corazón y los chakras de abajo suben al corazón. El corazón sostiene toda esa energía que se contrae, y luego el corazón proyecta, se expande, se libera, fluye, y ahí es cuando nacen la música, todas las artes, ¿cierto? Música, pintura, escultura, estructuras, nuestra arquitectura, todo lo que conocemos, el mundo que nos rodea. ¿Qué pasa cuando no se está conectado a ese flujo del corazón? Lo que se crea desde ahí, en muchas ocasiones, va desde el dolor o la tristeza, a veces el sufrimiento, y esto no lo comparto para andar señalando en el mundo quién lo está haciendo bien o quién lo está haciendo mal, porque no se trata de eso la vida. La vida se trata de todos estamos dando lo mejor de nosotros por hacerlo bien, incluso quien tú crees que no lo está haciendo. Solo Dios y solo ese ser universal es aquel que comprende cómo lo está haciendo cada persona y de por qué lo está haciendo de esa manera. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? O al menos de mi parte, ya esto que cada quien lo tome como le resuene, pero de mi parte es accionar en base al flujo de mi esencia auténtica, respetando el camino del otro, respetando el camino de cualquier persona que haya allí afuera, porque comprendo que todos somos seres espirituales
y que cada quien conecta con la vida y con el flujo de esa autenticidad a su manera, en su conexión con el corazón o fuera de él también. Pero cuando se construye desde el corazón, las posibilidades son infinitas. Se accede a un núcleo infinito de posibilidades en el cual incluso lo que no creíamos posible se ha hecho posible. Por darles otro ejemplo también, y muy fácil de comprender, cada uno de nosotros, cada persona allá afuera, tú, yo, cada ser, estamos compartiendo con el mundo aquello que habita en nuestro corazón. Estamos compartiendo con el mundo en base a la frecuencia que hay en nuestros corazones. Como les dije en el episodio anterior, vale la pena preguntarse, ¿estoy actuando yo en alineación con mi corazón? ¿Estoy actuando yo desde la conexión con el amor? Porque sí, el amor es el que sostiene todas las emociones. Las emociones a veces se dispersan, pero cuando las abrazas con amor, les das cobijo, les das refugio, con amor, es allí cuando las posibilidades de creación y manifestación se enlazan en coherencia con el flujo de tu autenticidad, con el flujo espiritual de tu huella auténtica. Y es cada huella energética. Imagina que cada persona es una célula. Y cada persona y esa célula compone todo este planeta, Gaia. Cada animal también es una célula que compone Gaia. Y Gaia, Marte, Venus, Júpiter, Saturno, Urano, Mercurio, son células que componen el sistema solar, y ese sistema solar es otra célula que compone galaxias, y esas galaxias compuestas por soles componen todo el universo, agujeros negros y demás, ¿cierto? Todo es una composición de un mismo ser que aquí y ahora se está expresando cada uno a su manera, en su propia frecuencia. Así que enraizándonos nuevamente, aquí y ahora ya estamos conectados a la fuente divina de creación. Se dice, no, cuando trascienda o cuando entre en quinta dimensión es porque ya habría trascendido otro plano, y realmente no es así. Realmente se accede a quinta dimensión también en vida, al abrir el corazón, conectando con la quinta dimensión, se conecta justamente con el corazón. 3 dimensiones de la fórmula alto, ancho y largo, 3 dimensiones que se proyectan en una cuarta dimensión, el espacio-tiempo. Una vez se sale de esa dimensión física, visible, del espacio-tiempo, se accede a la quinta dimensión, la dimensión infinita, omnipresente, la dimensión del amor, la dimensión de la conexión con espíritu. Así que, como siempre les digo, ¿cuál es el portal que nos lleva a habitar en la frecuencia de un mago? El corazón, en conexión con la esencia espiritual de cada uno, independientemente de cuál sea las herramientas que tú practiques en tu espiritualidad, que no pienso nombrar ninguna, por respeto a cada creencia, cierto, de cada uno, pero independientemente de eso,
permitirnos también expresarnos en base a nuestra esencia. Y para expresarnos en base a nuestra esencia es permitirnos sentir cada emoción y actuar en base a el flujo de nuestro corazón. ¿Qué te sientes llamado a hacer que en algún momento nunca hiciste y que siempre ha estado ahí y que ahora te pide ser escuchado? Lo que sea. Jugar en partido de fútbol con amigos, o simplemente el hecho de ir a un parque y sentarte y apreciar el momento, contemplar la majestuosidad de la tranquila noche, o la belleza de los árboles, con el dinamismo de la luz, en el juego de las luces y sombras del día. Todo eso ya hace parte de conectar con la esencia espiritual. No se trata de hacer grandes cosas, porque a veces lo que menos se escucha y lo que menos ruido hace es lo que más se siente. Y eso que se siente es ese pulso energético que nos lleva a conectar con la plenitud de la vida. Con la plenitud de tu esencia. Gracias por llegar hasta aquí. Me he quedado un rato en silencio para ver si había algo más por decir, pero creo que ya dije lo necesario. No quiero estar repitiendo más información, creo que ya es suficiente, al menos para que podamos comprender. Y bueno, si hay algo de tú que me estás escuchando con lo que no resuenas, está bien. Eso está bien. Toma lo que te resuena, tómalo y libera lo que no te resuena. Si algo te genera ansiedad o incomodidad y demás, tal vez no es el momento, tal vez en otro momento podrás venir aquí y escuchar nuevamente. Aquí estará, hasta donde internet me permita tener esta información subida, ahí estará. Como siempre, nos deseo amor a cada uno de nosotros. Por ahí han venido los halcones a visitar este espacio y a compartir con nosotros también. Así que bueno, voy a terminar por aquí, saldré un rato a conectar con Madre Gaia, que se manifiesta de muchas maneras también. Recuerden siempre hidratar, que eso es una información. En este momento estamos terminando, digamos, de pasar por, lo llamaré de esta manera, ciclos. Estamos terminando ciclos y abriendo unos nuevos. Así que es natural, si te sientes cansado y quieres descansar, bienvenido sea el descanso. Permítete recuperar energía. También las células de tu cuerpo se están reordenando, recodificando. Tu ADN se está purificando y limpiando a células de partículas energéticas de luz. Para decirlo de otra manera, simplemente estamos conectándonos a la energía del sol, a la energía de luz. Otro dato importante, si ven esto oscuro, bueno, es porque también el día ha estado bastante así, también ya casi está anocheciendo, entonces un poco de todo está por esta energía. Así que bueno, si te sientes llamado a descansar, es buen momento a tomar reposo, a darte mimos también. Les presento también un nuevo amigo que pude conseguir, no tiene nombre, es un gnomo, pero no sé, cuando lo vi sentí que me estaba llamando. Bueno, y tengo este pequeño que es como un alien,
que en realidad no tenía ojos y los decidí como darle sus ojos, su nariz y demás. Pero bueno, eso que si se sienten llamado a descansar, adelante. O sea, todo forma parte de ese flujo sincrónico con el universo. Cada pequeña acción. No siendo más amigos, me despido por aquí. Nos deseo amor, prosperidad, bendiciones en nuestros caminos, claridad, luz y mucho amor en cada corazón. Adastra.